No podría prometer el mundo. Tú prometes que no lugar. Va a cantarte con más seguro mientras tú me vas a responder. Porque solamente yo tengo mi mente en la noche, porque no necesito más. El muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Siempre a la corazón. A ver, vamos a continuar, por favor, ya. No sé si cuánto estamos ya conectados, 21. Por ahí me está faltando 5, 6 más, porque conmigo serían 27. Ya se están conectando Darwin Castro también. Esto que no se borra. Quedaron esos círculos ahí que no se borraron. Bueno, es del Zoom que algo le pasó. Ya, sí me están escuchando, ¿no? Estamos ya nuevamente de manera clara. Sí, confirman. Sí, ingeniero. Sí, Creo ingeniero, que aquí los estamos. demás están esperando 5 minutos que faltan. No, es que ya salimos más antes de al receso. Yo sé, ingeniero, pero digo, la mayoría de pensar en ese 10:40, ¿no? Te faltan 5 minutos. Ya tenían Y van a listito estar comiendo el todavía. desayuno. Puede ser, ¿no? Tal vez les dijeron que justo a esa hora iban a tener receso. Pero bueno, por el día de hoy fue así. A ver, la pregunta que me hacían era el tema de las tachas. Bueno, estas tachas que les mencionaba era básicamente que se instalaban a los extremos, es decir, de la vía o del carril, para ser o cumplir la función de una precaución de que se está saliendo del carril, de que se está saliendo de la vía, y obviamente también sirven como elemento de la señalización, ya para brindar justamente la información de que cuál es el extremo, ¿no es cierto?, de la vía en el caso de que exista poca iluminación, de que exista neblina, ya, y es brinda un aporte muy importante porque funciona con presencia de lluvia, con presencia incluso de neblina, o sea, no pierde de pronto su función como tal. Entonces es muy provechoso. Ahí entre colores amarillo, el rojo y el blanco. Y obviamente eso va de la mano con tipo de señalización, obviamente, que en este caso sería la horizontal. Ya, eso de pronto para complementar ahí esa información. ¿Sí? Ya en cuanto a la clasificación, no sé por qué no se borra estos cuadros de aquí. Así de color blanco, ahí quedó ahí no sé qué pasó. No se borran esos círculos de ahí. Pues les decía de que el problema con eso, no sé qué pasó. Bueno. Bueno, ya en cuanto a la clasificación de los dispositivos de control, bueno, acá tenemos de los tres tipos, ¿no? Señalización vertical, la horizontal y los semáforos. Dentro de la vertical, ya hemos venido mencionando, están las regulatorias, preventivas de información, especiales delineadoras y propósitos de trabajo en la vía. Ejemplos de las regulatorias, a ver cuáles son ejemplos de las señales regulatorias. ¿Quién me recuerda qué es una señal regulatoria? ¿Qué era una señal regulatoria? Las de prohibición y advertencia, las blancas con rojo. Ya, un ejemplo, ¿cuál puede ser? Prohibido estacionar, prohibido girar en un, prohibido girar a la izquierda, prohibido girar a la derecha, Cede el no paso, entrar. Pare. Ya, ¿qué más? A ver, aduana. algo más falta ahí. ¿Qué pasa con el incumplimiento de algunas de estas señales? Mm, Son objeto de sanción.
Ya, ¿De son tercera objetos de- o segunda clase? Ok, listo. Las preventivas, Las amarillas con Las negro. amarillas. ya. ¿Cuáles son su función? ¿Qué hacen estas señales preventivas? ¿Cuáles son? Advertir sobre riesgos o inconvenientes en la vía, ya sean Ya, estos Curvas giros, peligrosas, muros, puentes, velocidades, etcétera, etcétera. deslizamientos. ya, situaciones de riesgo que pueden presentarse en la vía, ¿no? Ejemplos, curvas peligrosas, en el caso de tipos de curvas, reducción de ancho de carril, puentes, ampliación mismo de ancho de carril, zonas de cruces de animales, otras situaciones, ¿ya? Señales de información, Azules, ¿ya? ¿Cuáles son sus características de las Parada de señales de bus. información? Ya, estos son ejemplos, está muy bien. Pero ¿cuáles saber las características de las señales de información? Eh, Fondo azul con letras blancas. Ya, eso está muy bien, pero ¿cuál es la función de una señal de información? Informar o dar a conocer sobre algún restaurante, gasolinera, hospital, parada. Información sobre servicios primordiales. Distancias también, ¿no? Ok, muy bien. Especiales delineadoras. ¿Cuáles eran esos? ¿Cuáles eran esas? Las especiales delineadoras. Las que están a un lado, a un costado de la vía, informando Ya. Sobre alguna igual situación de riesgo o para prevenir la gravedad de pronto de caso, ¿cierto? De posible evento desfavorable, ¿ya? Y para propósitos en la vía o especiales es básicamente cuando se realizan trabajos, ¿no? Eso en cuanto a las verticales. Ya, en cuanto a las horizontales, líneas longitudinales, ¿cuáles son las longitudinales y cuáles son las transversales? A ver, ¿cuáles son las longitudinales y cuáles son las transversales? longitudinales, transversales. Las longitudinales que están así en la línea mismo, en la vía, y transversales las que cruzan. Ya, ejemplos, a ver. Ejemplo, longitudinal la línea continua Ya, y transversal es la línea que está del paso cebra o la línea que no se debe detener el vehículo. línea de par. Línea de par, exacto. Ya, va. Ahí está un ejemplo claro, ¿no? De las líneas longitudinales y líneas. ¿Y los agentes por qué no dijeron nada? ¿Mande? ¿Y los agentes por qué no comentaron? Es que yo Porque estudié. pues dicen que solo nosotros actuamos. Quiero Esa hablar, era. no voy a interrumpir, pues. A ver, complementen, o ahí está todo claro en las longitudinales y transversales. ¿Algo más faltaba ahí? ¿O ya lo dijeron todo? Los longitudinales son todos los que son referentes a los que están sobre la calzada. Como Ya, línea continua, línea descontinua, doble línea, las líneas que están pintadas sobre la terminación del carril. Las transversales, pues ya dijo William, lo que son pasos cebra, las que están entrecortadas y las que Línea de están pares. de la división de vía, el pare. ya, ya. Sí estamos claros en eso, ¿no? Bueno, el símbolos y leyendas que ya lo mencionábamos hace un momento en esa imagen de la ciclovía estaba, ¿no? Básicamente ahí lo que vamos a encontrar, son flechas de dirección para permitir giros a la izquierda, a derecha o continuar recto, carriles exclusivos de pronto para la ciclovía y demás, zonas de estacionamiento, ya, y las leyendas Límites que de complementan. Límites de velocidad, correcto,
ya están también en la parte de señalización horizontal. Y otras señalizaciones como los chevrones, que es básicamente lo que mencionaba en su momento, este tema de las tachas que sirven justamente para sirven como un complemento para brindar ese estado de alerta, precaución, prevención para el usuario de que de pronto no se salga del carril, de la vía, o a su vez pueda tener visibilidad en situaciones donde hay justamente poca o nula visibilidad por el tema de las condiciones climáticas. En este caso, lluvia, en este caso, neblina, ¿ya? Que es justamente donde se apoya en la señalización horizontal. Ahí es muy importante, ¿sí? Porque eso le indica el extremo, ¿no es cierto?, del carril o de la vía, y obviamente para saber si estoy ya saliéndome del carril o de la vía y saber que estoy correcto, ¿no? Semáforos. Recuerden que los semáforos hay tres tipos: vehicular, peatonal y especial. ¿Ya? Dentro del vehicular, el no accionado y el accionado por el tránsito. ¿Cuál será la diferencia entre esos dos? Pregunta, ¿cuál será la diferencia entre estos dos? El no accionado y el accionado por el tránsito. Tránsito y lleva tilde, ¿no? Los semáforos inteligentes sería, que Ah, dependiendo de la afluencia vehicular, modifican su tiempo de cambio de luz. ¿ese sería el accionado o no accionado? El no accionado. Al revés, ese sería el accionado por el tránsito, ¿ya? Y el no accionado por el tránsito, ¿cuál será? A ver, los demás, todos. El que en los semáforos actualmente existe ahora el que lo aplasta con la manito, que le da tiempo, 5 un minuto, no sé cuánto es, no recuerdo exactamente, pero ese A ver, ¿qué características tendría ese accionado o no accionado por el tránsito? no accionado sería porque lo acciona prácticamente el usuario en el momento que va a cruzar la vía. El No, peatón lo acciona. ya por ahí vamos. Pero a ver, en Pero también hay uno, por ejemplo, aquí en Guayaquil, a la salida del terminal terrestre vía, terminal terrestre, la metrovía para Río Daule. Ellos accionan el semáforo al salir de ahí, se acciona con un TAC en la parte alta por la gasolinera. ya, entonces, ¿esa qué categoría puede ser? ¿Un accionado o un no accionado? O primero definamos, a ver, ¿cuál es un semáforo accionado por el tránsito y cuál es un semáforo no accionado por el tránsito? ¿Quién nos puede dar un ejemplo de pronto aquí en Dawi? El semáforo que están ahí por la calle del Tía, serían los no accionados, porque Ya, trabajan con un tiempo específico, ya programado. ahí está. Y los accionados serían, como vuelvo y lo digo, serían los semáforos inteligentes que dependiendo del flujo vehicular, también su tiempo de cambio de luz. Ya, ahí estamos más claros. Sí, no sé si quedó claro con la explicación de Wim, pero si no aclaro ahí esa parte, ¿sí? O amplío, no aclaro. Los no accionados por el tránsito, es decir, los que son de tiempo fijo. ¿Qué quiere decir tiempo fijo? De que funciona ya de acuerdo a las fases que esté ya programado. Es decir, y dentro del ciclo va a funcionar todo el tiempo de la misma manera. Es decir, que si para un sentido de circulación le destina 30 segundos, durante todo el día que esté funcionando, va a continuar de la misma manera. ¿Sí? Y el accionado por el tránsito, estos ya son diferentes porque van a ver de acuerdo a la situación o a la condición donde se encuentre. Es decir, ejemplo, en un carril o en un sentido de circulación, en un carril hay mayor carga vehicular en determinada hora, posiblemente se amplía más el tiempo de verde para el carril o el sentido de circulación que tiene mayor carga vehicular. ¿Ya? O a su vez, ahí también
aparece cuando es caso también para cuando hay entre la combinación, los vehiculares y los peatonales, ¿no? Porque recuerden que estos básicamente que hablamos ahorita son los vehiculares. Ya en el caso aquí de Daule, la mayoría, no la mayoría, sino todos serían de tiempo fijo, es decir, que todos funcionan ya de acuerdo a cómo fue programado. ¿Ok? Ya en el próximo nivel, en una unidad, revisaremos ahí la parte de semáforos, cuáles son las fases, el ciclo, ya esa parte de semáforos. ¿Ok? En cuanto a los peatonales, ¿no es cierto? Son los que básicamente son usados o destinados para el peatón. Aquí son justamente un complemento, ¿no es cierto? En muchos de los casos para los vehiculares, porque a veces lo que encontramos solamente son semáforos vehiculares y que dentro de su ciclo no destinan ninguna fase para el peatón. Ejemplo claro en el TIA. Ahí todas las fases de ese semáforo no funcionan, al menos para el peatón. Solamente es para el vehículo. Que las personas o los peatones aprovechen en una fase o cierta fase para poder cruzar es muy diferente, pero no existe como tal, ¿no es cierto? Ese semáforo peatonal. ¿Ya? Y estos especiales son los que son estos como intermitentes que están, que se prenden, que se apagan, que se prenden, que se apagan y no tienen en este caso una fase o peor aún un ciclo, digamos. Ya son los que están ahí de manera intermitente, prendiéndose y apagándose, que lo que buscan es brindar cierta estado de alerta o de precaución al usuario, en este caso sobre todo al conductor, de que posiblemente hay una zona poblada y una zona escolar o debe estar atento a alguna situación, condición de riesgo. Ya más adelante. Y los dispositivos de seguridad que son las barreras de protección, alertas de salida de la vialidad y amortiguadores de impacto. Aquí recalcamos lo que es la señalización vertical en cuanto a su codificación, el código R para las regulatorias, el código P para las preventivas, código I para las informativas, el código D para las delineadoras y el código T para trabajos y propósitos especiales. ¿Sí? Ya lo mencionábamos o lo mencionaban incluso ustedes mismos, cuáles son las características de cada una de estas señales. Recuerden o hacer énfasis, ¿no es cierto?, que las regulatorias, o al menos las regulatorias preventivas e informativas, vamos a poder encontrar a nivel general, es decir, aquí en Ecuador, posiblemente en Colombia, Perú, México, van a tener incluso la misma denominación. Tal vez las regulatorias, esas pueden tal vez encontrarlos como, pueden encontrarse estas como, eh, ¿cuál es el nombre que suelen utilizar para estas regulatorias? Es restrictivas en algunos casos, por ejemplo, para las de información, información vial, suelen utilizarse también esa denominación, o informativas, ¿sí? En el caso, estas regulatorias que les digo es restrictivas también. Las preventivas casi que es la misma denominación, ¿ya? Pero entonces, a lo que me refiero es que al menos estos tres tipos van a ser de manera general. Ya obviamente cada país va a tener su denominación propia, incluso su normativa en cuanto a la señalización, pero al menos esas tres, si están cambiadas de nombre, la función, el concepto como tal, va a tener total similitud. ¿Ya? Porque lo que busca una regulatoria es justamente regular el movimiento de tránsitos, que indiquen cuáles son los requerimientos o básicamente condiciones que deben cumplir y que justamente el incumplimiento ya incurre en infracciones de tránsito. ¿Sí?
Asimismo, las preventivas, como ya lo mencionamos, eran básicamente brindar una información, estado de alerta, precaución ante alguna situación o condición de riesgo o peligro que pueden estar adyacentes a la vía, ¿sí? Y las informativas, obviamente, que estas buscan dar cierta información en cuanto a direcciones, guía, distancias, rutas, ubicación de ciertos lugares o puntos de interés, que también puede ser destinado en la parte turística para los usuarios. Las especiales delineadoras, que ya lo mencionabas, estos básicamente son, ayudan o aportan para poder informar de algún cambio brusco que se realice, tanto lo ancho, lo alto, en la dirección de la vía o alguna obstrucción que puede haber en la misma. Y las de trabajos en la vía a propósitos especiales, como ya el nombre lo menciona, estas sobre todo se utilizan para los diferentes trabajos que se pueden realizar de mantenimiento, alguna situación o condición temporal, digamos un caso, el de trabajos, de, por ejemplo, de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, que requieren de pronto utilizar espacio o parte de la vialidad. ¿Ya? Dentro de las horizontales, ya la clasificación como tal, ¿no es cierto? Tanto las longitudinales o transversales que les mencionaba, vamos a tener la continua, discontinua, doble, continua doble, mixta o línea de borde. Y las transversales, la línea de parada, línea de ceder el paso, cruces peatonales marcados. Así que son una clasificación dentro de las horizontales. ¿Ok? Listo, para continuar, ya estas últimas láminas, que es básicamente el tramo negro. Ya lo mencionábamos hace un momento. Porfa. ¿Qué me decía, Cristina? No, no era bien. Pero Algo me hizo, decía. hizo porfa y se fue. Sí. Ahí ¿Qué me está. decía, Cristina? Ahí sí, es que ya le bajé el audio. Por favor, Oiga, regresen te baja las ondas del a la DJ. diapositiva pasada. ¿Y ahí? En esta de las señales horizontales Ya, era. gracias. Ya puede avanzar, gracias. Ya, el tramo negro. A ver, estos tramos negros, tal vez a nivel de nuestro país ha sido de pronto términos muy frecuentes o muy utilizados. Tal vez ahí lo que puedo eh, indicarles es que a nivel de otras regiones o otros países, esta parte de tramos negros o también conocido como puntos negros, han tenido ya un poco más de profundidad en su estudio, en su análisis. ¿Ya? ¿A qué me refiero? En que ya no solamente considerar de pronto un tramo, un trayecto como tal o una zona, sino ya puntos específicos. Y en esos puntos específicos dar alternativas, brindar algún tipo de solución. Por ejemplo, cuando, vamos al caso, se involucra a transporte pesado, agregar de pronto, no sé si han visto en alguna ocasión estos videos donde hay un carril exclusivo, o no un carril, sino un carril extra en una parte de la vía donde el vehículo, ejemplo, si se queda sin frenos, va por ese carril y este carril tiene una especie de tierra de que le hace frenar al vehículo y que no le hace perder de pronto o no le hace sufrir algún impacto de gravedad o daños como tal, ¿sí? Entonces ya son un poco más desarrollado esa parte de estos tramos negros, o lo que incluso en muchos de los casos a nivel de nuestro país, lo que hemos escuchado son las curvas de la muerte, ¿ya? Posiblemente si lo han escuchado a sus padres, familia, amigos, siempre cuando de pronto se viaja a otra provincia dicen cuidado en esta parte es la curva de la muerte o términos similares, que no vendrían a ser más que considerados estos tramos negros. ¿Por qué? Porque se han presentado siniestros de tránsito
ha habido personas heridas, personas fallecidas, y que no posiblemente ha sido una sola vez, sino que ha sido ya de manera repetitiva algunas ocasiones, ¿ya? Entonces ahí, bueno, se conjugan varios factores, que puede ser el tema de la velocidad a la que va y la velocidad a la que llega a la curva, la familiaridad que tenga el conocimiento de la vía, el vehículo con el que va, las condiciones climatológicas, en este caso, pues, sea de lluvia, neblina, ¿ya? O el diseño como tal geométrico de la vía. Entonces, esos tramos justamente donde se evidencian constantemente siniestros de tránsito es lo que se denomina un punto negro. Por eso dice sector del camino donde el riesgo de accidente, diríamos accidentes, un siniestro, es particularmente elevado y o donde existe una elevada presencia de puntos peligrosos para los usuarios de la vía. Los usuarios de la vía, no generalizar de pronto solamente a los conductores, ¿no? Sino también peatones, que pueden ser también zonas escolares, zonas pobladas. Específicamente tramo donde haya ocurrido 2 o más accidentes en una distancia inferior, perdón, una distancia igual o inferior a 500 metros. 2 o más, el 2 tal vez como considerando un mínimo, pero de ahí si queremos generalizar, sí se habla de que 3 siniestros por año, o sea, 3 siniestros mínimo por año que hayan ocurrido en ese punto, en ese tramo, para ser considerado como un punto negro o un tramo negro, en donde se necesitaría ya la intervención tanto en el diseño geométrico, en señalización, para poder mejorar la situación de seguridad vial en ese lugar. ¿Sí? Entonces, repito, esa parte consideraríamos el criterio de 3 siniestros por año ya para tramos negros. ¿Sí? Y listo, y los tramos blancos obviamente van a hacer lo contrario. ¿Sí? Si hablamos de tramos negros, tal vez considerándole como un tema de que es de un color tal vez no muy favorable y podría ser una representación, ¿no es cierto?, de la gravedad, de los daños y demás. El tramo blanco vendría a ser prácticamente lo contrario, ¿no? Por eso dice sectores del camino en los que el tráfico en la vía se efectúa a altas condiciones de seguridad, es decir, no existen siniestros o situaciones de riesgo o peligro que puedan representar, ¿no es cierto?, o poner en riesgo a las personas. ¿Ya? Escribe al chat, dice, en la ruta en Manabí hay una ruta, una nueva, se me quitó esa palabra, ruta, debe decir, una ruta, curva de la muerte. Eso, ejemplo, esos casos, ¿no? Donde han escuchado ustedes. Me dicen en la ruta Manabí, ¿dónde más han escuchado las denominadas curvas de la muerte? La que antes mencionó Wimper. La vía. Torneado. Ya, ahí hay algunas, no solamente una. Yo he Wayne. escuchado una, que es la Pilar, no me acuerdo el otro nombre, pero Patricia Pilar. No me suena mucho. Es aquí en la costa, Sí, ¿no? sí, como yéndose para, Es llegar a Santo Domingo. para Quito. Aloax Santo Domingo es Para otra Quevedo no también. es eso. No, Pasando. pasando Quevedo queda Patricia Pilar más arriba. Ya, Esa curva de ahí ahí. está un ejemplo. Había Aloax Santo Domingo también, ahí incluso tal vez no van a encontrar una, sino algunos puntos o tramos que van a ser considerados como estas curvas de la muerte. Igual, La Payatanga creo que hay una también. Payatanga, Payatanga, algunas, no Pillatanga. No, entiendo también. Cuenca. En el río. Entonces, ahí, exacto. Y ahí pueden tener Gato. varios puntos de análisis, de investigación, de tesis, ¿ya? Y ahora con el tema de información que maneja la agencia es mucho más factible analizar eso, que la agencia ya nos brinda un visor donde podemos claramente ya evidenciar dónde se han producido exactamente los siniestros. Ok.
Listo, Una entonces, ventana. Leonor. mande. Leonor dice de Wuhan a ventana. Te juzgan las ventanas. No Claro, la calle contesto es muy muy bien. fina. La costa. Ahí, por ejemplo, miren, cuando ustedes tal vez quieran tener algún tema, pueden analizar eso. La vía o el tramo de Wuhan a ventanas, es decir, identificar cuáles son los tramos o puntos negros dentro de esa vía. Y ahí pueden ya tener, o sea, la idea de qué es lo que tienen que realizar, identificar cuántos siniestros han existido al año, por ejemplo, donde el tramo o punto que ha existido mínimo 3 siniestros al año, ya saben que va a ser considerado como punto negro. Entonces pueden hacer durante los últimos 3 o 5 años y obviamente identificar esos puntos y una vez que identifican, van y, y básicamente lo que harían es diagnosticar, o sea, la situación de ese lugar. Tiene señalización, cuáles las condiciones de su entorno, hay una zona escolar, de pronto el radio de giro, si hay una curva, ancho de carril, o sea, qué situaciones o qué condiciones previas se encuentran. De pronto hay presencia de deslizamientos de tierra, poca iluminación, algunas situaciones particulares de cada punto, diríamos. Sí, y eso es lo que les va a permitir incluso plantear alguna solución o alguna alternativa, porque no todos los puntos de estos tal vez van a coincidir en que son iguales, unos van a tener ciertas diferencias, características particulares. ¿Sí? Ejemplo puede ser porque hay parada de transporte público, tricimotos, cruce de animales, o sea, hay un sinnúmero de situaciones o condiciones que los van a diferenciar. ¿Ya? Y eso es lo que básicamente interesa y en el caso que les pongo ahí de ejemplo. ¿Ya? Bueno, en cuanto ya a estas definiciones, otra vez se va a acabar el tiempo. Ay, lo que sí, ¿qué pasa? ¿Hasta qué hora tenemos clases? Hasta las 11:20, ¿no? Hasta ahorita, ingeniero. Ahorita ya. Y se acaba. ¿Hasta qué hora es? 11:20. 11:20. Ay, ya me querían estafar 10 minutos. Más de 10 minutos. A ver, va a acabar otra vez el tiempo. Qué triste. A ver, alcancemos a definir transportar y nos volvemos a conectar, ¿no? Transportar. Miren, estas 5 definiciones son muy similares, son muy idénticas. Sí, incluso todas inician con la T. Transportar, transporte, tránsito, transitar y tráfico. Que son términos muy similares, que lo hemos escuchado, lo hemos manejado y que vamos justamente a aclarar por qué hay esa diferencia, ¿ya? Que de pronto esto no es que yo lo digo, ¿no? Sino este es ya del diccionario de la Real Academia mismo de la Lengua que lo diferencia. ¿Qué dice? Transportar, llevar una cosa de un paraje, es decir, de un lugar a otro, de un origen a un destino, en este caso, puede ser un precio convenido, un porte o un precio convenido. Entonces ahí, si hablamos de pasajeros, diríamos, ¿no es cierto?, una tarifa, y si hablamos ya de mercancías, diríamos de un precio. Entonces esa es la diferencia entre esos dos, ¿ya? Cuando hablamos, repito, de personas, hablamos de una tarifa, hablamos de mercancías, hablamos de, sí, precio justamente convenido. Pero, entonces, para aclarar, transportar, llevar una cosa de un paraje a otro. ¿Ya? A ver, me queda menos de un minuto. Volvemos a conectarnos inmediatamente ya para finalizar con esta parte. Por favor, no se demore.